sobre este complejo y delicadísimo tema de estas clínicas de tratamiento. Hemos invitado en esta mañana a un experto que viene realizando una importante labor por varias décadas en la ciudad de Cuenca y en la provincia de la Suay. Esteban Ullauri, abogado, quien dirige la comunidad terapéutica del Austro. Esteban, muy buenos días, bienvenido. Quisiéramos conocer tu punto de vista sobre esta gravísima situación que se ha dado en la ciudad de Guayaquil. ¿Qué grado de garantía tienen los pacientes que buscan ayuda o los familiares de los pacientes que buscan ayuda para ellos en estos centros para controlar los graves, tan frecuentes y crecientes problemas de adicción en el país? Buenos días, público en general. El Ministerio de Salud ha venido intentando imponer unos sistemas para dar tratamiento de las adicciones. En los últimos 10 años se han cambiado muchísimo los sistemas. Han ido haciendo pruebas de uno u otro sistema hasta llegar al actual. Más bien dicho, los tratamientos de adicciones en el país ha sido como ir improvisando, hasta llegar en la actualidad y poner un modelo que es biomédico, que es desde muchísimas exigencias, donde es muy alto el costo de instalación de un centro, pasa de $1 millón aproximadamente en instalaciones con infraestructura y todo, y el costo de personal, lo mínimo tendría que ser de $10,000 para 20 pacientes. El costo sería no menor a $500. Y hay otros centros que tienen privilegio de haber contado con convenios con el Estado, como con el seguro, que tienen sumas muy altas, que es lo que ellos han podido salir en el licenciamiento. El resto de centros no pueden salir. Y es un problema porque el Ministerio pide que se cumpla con ciertas exigencias de acuerdo a una normativa vigente. Y esa normativa es muy difícil de cumplir. Entonces, por lo que han tenido que hacer al revés, pasar a la clandestinidad, muchos que dan tratamiento. En la costa los centros de rehabilitación cobran de 100, 200, máximo $300 algunos, que pueden pagar. Por estadía de un paciente, sí, por el mes. Sí, por mes. En cambio, en otros centros es mensual, lo que estoy diciendo, lo mínimo que tienen que cobrar es $500. Y en este caso el seguro paga mucho más, paga más de 1,000. Y eso ha estado pasando con ciertos centros que tienen el privilegio de tener los convenios con el Estado. El resto no. Por eso es que muy pocos pudieron licenciarse, 36 centros a nivel nacional. Se calcula que si la población del Ecuador en adictos es más o menos del 1%, serían 170,000 adictos problemas, no adictos en que estén en consumo, sino adictos problemas, 170,000. Y si son 36 centros a un promedio de más o menos de 30 personas, estamos hablando de ¿cuánto? 9,000. 900 personas que están recibiendo tratamiento. Eso cada 6 meses. O sea, lo máximo que se va a tratar es 1,200 adictos por año, según la nueva normativa del gobierno. ¿Y el resto de adictos qué va a pasar? ¿Las familias dónde van a poner? Esta es una enfermedad, y al ser una enfermedad, esta es una epidemia. No, el Estado no está comprendiendo que las adicciones es una epidemia. ¿Se lo puede calificar así? Sí, es una epidemia. Una epidemia, no sé la definición exacta, pero entendemos es algún tipo de enfermedad que por el momento, por lo menos, se encuentra fuera de control y con una tendencia a continuar creciendo. Claro, es increíble. Es una epidemia donde los principales que digamos que se van a contagiar son los niños y los adolescentes. Y el gobierno no tiene nada de interés en eso. Más bien restringe los centros, no fomenta los centros, y más bien trata de limitar. Este rato, por ejemplo, hablemos el adicto. El adicto es un virus dentro de la sociedad. Y si no es aislado, simplemente contamina todo el medio ambiente. Va a un colegio un adicto. Por ejemplo, en Guayaquil, un adicto a la heroína ingresa a un colegio. Enseguida, en plazo de 6 meses, tiene a todo el colegio consumiendo droga. Quiera o no quiera. ¿Cómo está cumpliendo? Vamos a entrar en los detalles, vamos a analizar el caso de la ciudad de Guayaquil, vamos a hablar también sobre qué posibilidades de tratamiento existen en la ciudad de Cuenca, pero hablemos en términos generales inicialmente. El Estado ecuatoriano, esto es una de las primeras normas en la Constitución, tiene la obligación de precautelar la vida, el bienestar, la seguridad de los ecuatorianos. ¿En qué medida lo está haciendo, refiriéndonos a aquellos ecuatorianos que lamentablemente han caído en una dependencia de las drogas? Lo primero que tendríamos que entender es que el adicto no tiene voluntad para poder querer recuperarse. La voluntad de él solo es consumo de droga. Es increíble que aquí se dé protección al consumidor, pero para que siga consumiendo.
no para recibir tratamiento. Estas normas de tenencia mínima, por ejemplo, las considera inadecuadas. Claro, eso permite, en la juventud sobre todo, no es tanto que es la tenencia, no es que sea tenencia. El juez tendría que evaluar la tenencia de la Se le droga. toma como una licencia. Sí, pero la juventud le toma como una licencia, ¿no? Y creen que no les van a hacer, entonces eso les autoriza a ellos para consumir según ellos. Y el traficante, y en el mundo de ellos, todo el mundo habla de que sí puede tener droga. Cuando no hay una explicación clara de que si les cogen con droga van presos. Y el juez tendrá que decidir qué es lo que va a hacer. Pero no es así. En nuestro medio, este rato, por ejemplo, en Cuenca, existe una cantidad de consumo que ni siquiera se saben ni siquiera las autoridades. Siempre se está oyendo que están consumiendo en colegios, en cosas. Yo doy charlas casi semanalmente en instituciones educativas, que me piden rectores, me piden jefes políticos de cantones a que dé. Y es alarmante la juventud lo que consume. Es una ciudad que podríamos llamarla maquillada, Cuenca, en este sentido. Quizá el verdadero problema que existe con consumo de estupefacientes o personas que también sufren otro tipo de adicciones, de alguna manera no se lo visibiliza adecuadamente. Sí, así es. Se tapa. Aquí en nuestro medio se tapa. La familia tiene miedo de reconocer que tiene un hijo adicto. Yo soy adicto. Vos me conoces desde el colegio. Y un rato de esos la adicción a mí se me fue saliendo de las manos. Yo no pude. Tuvieron que internarme. A mí me fueron llevando el velero de mi padre a internarme. Y lo cual agradezco que lo hayan hecho. Las adicciones tienen que entenderse que el adicto no tiene voluntad para decidir su vida. Él tiene la voluntad para destruirse. Va a acabar con todo lo que está a su alrededor. Así de sencillo. Eso es lo que es adicciones. Y, por ejemplo, tengo entendido que en la ciudad de Guayaquil el primer incendio lo causaron los mismos internos. Seguramente estaban 3 o 4 adictos que estaban consumiendo heroína. Es un punto al cual queríamos llegar justamente y que realmente debería ser el punto de partida para entender un poco mejor la situación. ¿Cuál es, de acuerdo con tu lectura, lo que ha sucedido hoy aquí? Nos has descrito ya sobre el entorno, sobre esa incapacidad del Estado de dar garantías de tratamiento en este sentido, sobre esa política inadecuada de poner exigencias que son inalcanzables para los centros privados, que de alguna manera tienen que suplir esa incapacidad de los centros públicos del Estado, estas exigencias que resultan en inversiones millonarias o de por lo menos centenares de miles de dólares que llevan más bien a la creación de centros que se encuentran fuera de la ley y que funcionan de manera clandestina. Las mismas estadísticas dicen, que vos leíste hace un rato, que más de 70,000 personas fueron atendidos en el año anterior en adicciones en centros ambulatorios del Estado. Ninguno de ellos está parado. Todos ellos siguen consumiendo, porque el adicto con una charla no es para. Él tiene que ser retirado de la zona de consumo. Entonces tiene que ser internamiento. Si nosotros hablamos de que hay 70,000 adictos que fueron atendidos el año anterior, ¿cuántos de esos deberían estar en centros? Supongamos que sea solo la mitad. A promedio de 30 internos significa que se necesitan 1,000 centros solamente en el país, este rato. Y estamos hablando de que tenemos 30. Existen varios modelos a nivel mundial. Eso nos lleva a una primera conclusión de que la gran mayoría de adictos no están siquiera intentando o no tienen la capacidad de llegar a un centro que les ayude. No tienen. Yo también visito las cárceles. Yo entro muchas veces en Turi. Uno de los problemas de Turi es que desconozco a una gran mayoría de los que están ahí. Todos son adictos. La mayoría de ellos son adictos. De los internos. Sí, son adictos. ¿Y por qué delinquen? Porque necesitan para la droga. Todos los delitos que son contra la propiedad, asaltos, robos y todas las cosas son hechos por adictos. Es decir, es un fuerte motivante el consumo de la droga. La droga es cara. Y es cara en nuestro medio para nosotros, pero para a nivel internacional es baratísimo. Entonces, un adicto de aquí tiene que robar, va a poder, porque no trabaja, no hace nada, y tiene que tratar de conseguir, quita un celular, asalta, entra a una panadería, roba, con mano armada, con todo. O sea, realmente el problema delincuencial es la adicción. Mientras no se trate la adicción, seguirá aumentando la delincuencia. Ahora, el asunto no es únicamente aislarlos. Tú los, utilizando una metáfora, los has equiparado a un virus. Y un virus que se entiende puede contaminar y que es necesario, ha señalado, aislarlos de la sociedad. Pero no es el único hecho aislarlos, pues
tiene que aislárseles en condiciones adecuadas para lograr su rehabilitación. ¿Se está logrando esto? Más bien están creándose centros de aislamiento total. Suprimieron, pues, parte del ministerio. Es decir, sin un tratamiento adecuado, se los encierra. Lo que pasa es que el ministerio cogió un modelo que es médico, que creen que tienen que ser muchas veces calmados con ansiolíticos y con terapia psicológica. Anulando un poco a la persona. Anulando a la persona. Y con ansiolíticos. Y también con tratamiento psicológico. Y los que les deberían enseñar a vivir sin consumir droga, que son los vivenciales, estaba casi prohibido dentro del tratamiento. ¿Prohibido? Sí, nos han limitado a lo máximo a los grupos de NA ya para que den adentro de eso. Yo creo que la mejor forma de ayudar a un adicto es que otro adicto le enseñe a vivir afuera. Porque un psicólogo no le va a enseñar. Tiene que ser uno de la calle que le enseñe cómo hablas de un adicto que haya superado su problema. Que haya superado el consumo. Entonces, esos son los grupos de autoayuda. Y es raro, los grupos de autoayuda están en las cárceles. Los grupos de autoayuda no son permitidos en las clínicas. Entonces, el problema es medio chocante. Este rato todo piden médicos. Por ejemplo, en los centros de rehabilitación tienen que haber enfermeras, médicos, botica, auxiliares de botica, psiquiatra, todo. Pero lo único que no puede haber es alguien que conozca de adicción son los vivenciales. Tiene que haber psicólogos, por cada 10 un psicólogo, no trabajadoras sociales, contadores y todo. Se ha armado un equipo tipo clínica. Pero han hecho desaparecer los modelos de comunidades terapéuticas. Los modelos de comunidad ahorita, por ejemplo, yo ya no puedo usar el modelo, tenido que cambiar de CETAD la Hacienda, de comunidad terapéutica, que ese nombre tenía 20 años. Hay un problema de concepción desde el Estado sobre cómo abordar este gigantesco problema, esta epidemia, como tú lo has calificado. El Estado, es más, esto siempre ha sido manejado con modelos de extranjeros traídos de Europa. Es más, por ejemplo, el CETAD, el modelo estuvo dirigido de la nacional por cubanos, que no sabían ni siquiera nuestra realidad. Yo alguna vez hablamos allá y estuvimos hablando con ellos, con gente de Cuba, que les decía, si ustedes conocen la adicción, ellos no sabían. Porque nosotros sí tenemos adicción, los cubanos no tienen. En Cuba, por las características del régimen que tienen a través de las acciones drásticas, han eliminado en mucho consumo de droga. Y aquí ellos son los que están imponiendo el modelo nuestro, dejaron poniendo nuestro modelo. De calidad de ellos. ¿Y cuál es la realidad de los adictos en Ecuador? ¿Cómo va creciendo esta epidemia? Hemos visto una serie de reportajes ahora con la facilidad que nos permiten las redes sociales, en los cuales se evidencia que ciudades como Guayaquil están viviendo verdaderos problemas, ciudades que no tienen estos planos secundarios como tiene la ciudad de Cuenca, que tienen los barrios populares, jóvenes que no van siquiera a los centros educativos y se encuentran bajo el influjo de la droga. Se habla en Guayaquil, por ejemplo, de que esta epidemia estaría centrada al momento, sobre todo, en los estratos más jóvenes de la población con una droga denominada H. Mira, lo que sucede es que aquí en Cuenca es igual, exactamente igual que Guayaquil. Aquí hay la H, ya llegó. Aquí hay la base de cocaína, que viene a ser en los Estados Unidos el crack, y en los Estados Unidos causa desastres totales. Lo que pasa es que no se tiene idea, porque no se quiere aceptar, que nosotros vivimos una realidad de consumo increíble. Colegios enteros consumen. Aquí en Cuenca. Aquí en Cuenca, colegios enteros, eso es real. ¿Lo saben las autoridades? Claro que lo saben. Si los mismos rectores no saben qué hacer. Los rectores, nosotros cuando entramos a un colegio a dar una charla, enseguida descubrimos quiénes son los que consumen. ¿Cómo no va a saber el profesor? Eso sabe. Si no se minimiza. Y una de las formas que se ha hecho es, le explico más claro. 1 kilo de cocaína aquí en nuestro medio, al por mayor, vale $1.200 a $1.500. 1 kilo. 1 kilo. 1 kilo es mucha droga 1.000 gramos para el consumo. No, aquí en Cuenca se está consumiendo más o menos según los estadísticas. Sí, pero 1 kilo son ¿cuántas dosis? Para tener una idea. 1.000 dosis. Pero las 1.000 dosis, eso, un adicto consume 30 dosis diarias. Estamos hablando que 1 kilo es para 30, 40 personas, no es más. Un adicto crónico. Y para conseguir esa cantidad de 25 gramos que vale unos $75, tienen que robar un celular afuera. Y son chicos de 16, 17, 18 años. El adicto por lo general, como consecuencia inmediata, se convierte en un ser improductivo. En improductivo, de cesta y sobre todo delincuente. Lo primero que roba es la casa, le vacía la casa. Hay un dicho
los que somos DNA o tratamos las drogas, que el peor enemigo que puede tener una familia es el adicto. Exacto, que tiene un adicto dentro de la casa, rece. A más de rezar, ¿cómo abordar este problema? Ya internamente, ya localmente, no con las soluciones globales veces, que el gobierno no está dando. Hace un rato le hacía leer a alguien afuera que un adicto de Guayaquil le decía a una psicóloga que hablaba de los centros, esto también era de esto, que le decía, si descubre que su hijo es adicto, bótele a la calle y cambie las chapas de las puertas. Esa es la realidad. Nosotros no queremos entender que eso se está viviendo. En Cuenca es la ciudad con más centros, creo que han licenciado. ¿Cuántos existen en Cuenca? En Cuenca creo que son cerca de 20. Y si no que están funcionando adecuadamente sí, con las respectivas licencias. Entonces tienen licencia. Pero el problema es un contraste grande de cualquier manera, yendo simplemente la cantidad de población, 6 licenciados en Guayaquil, 20 centros licenciados en Cuenca. Lo que pasa es que Cuenca siempre es la que sienta las pautas a nivel nacional. Somos un poco más observadores de la ley. Más bien, sí, un poco más observadores. Pero, por ejemplo, el mismo ministerio tiene diferente concepción de ver las cosas. Ellos quieren que sean los centros cerrados y no abiertos. Ellos quieren más médicos, no quieren que sean de principios y valores. Los tratamientos tienen que cambiar un poco. Ya. El tiempo desgraciadamente se nos va a quedar muy corto y ofrecemos abrir un amplio espacio, posiblemente en el programa Voces de la Ciudad debamos abordar este tema con la presencia de varios interlocutores, pero quisiera tratar también otros aspectos relacionados con este mismo tema. ¿Qué hacen con respecto a las adicciones organismos como el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social o los hospitales públicos? El Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social firmó convenios aquí en Cuenca con 2 o 3 centros para que den atención a los que ellos creen conveniente. Y cada uno, por ejemplo, creo que entre los dos tienen unos 70, 80 pacientes que han sido tratados cada 6 meses. Ellos les pagan muy bien, gozan de estabilidad económica esos centros y están bien. De parte de un afiliado al IES sí tiene mayores garantías, entonces. Claro. Tiene para ir allá. ¿Qué pasa con aquellos ciudadanos adictos que no están afiliados al IES? Lamentablemente no pueden porque tienen que irse a lo uno que tiene el municipio, que le dan primero ambulatorio, que entra y si trata un psicólogo y el psicólogo tiene que evaluarle y una vez evaluado el psicólogo le trataría una escala de 1 a 10, ¿qué tan adecuado es seguir ese camino para tratar de Oiga, nunca han querido darnos estadísticas de ellos, pese a que hemos pedido. Es más, hemos querido visitar el centro de Gualaceo, que es del Ministerio de Salud, y nos han negado. Es como si fuera tabú ver. Sabemos que es un centro de primera calidad en todo lo que es de infraestructura. Tienen muchísimos funcionarios que trabajan ahí y sé que más o menos atienden a un promedio de 20 como más. El Centro de Rehabilitación de Alcohólicos, el CRA, ¿bajo qué dependencias funciona aquí? El CRA es más bien ya pasó a ser un hospital de neurociencias. Es más o menos psiquiátrico. Ellos también tienen adicciones, siempre ha sido el primero, siempre han contado con medicaciones y todas las cosas para los adictos. Primero. Ahora, con esta altísima demanda por este tipo de servicios, el CRA tendrá también la capacidad de atender solamente a una fracción. No, ni en todos los centros del país de Cuenca atendemos a la capacidad de nosotros. Si nosotros hablamos que el 1% de las personas adictas de Cuenca, problema, hablamos de más o menos 7.000 adictos que de trato deberían ser internados. 7.000. Y esos 7.000 adictos no están internados y tenemos de rato 20 centros, que son 600 personas. ¿Qué hacen los 6.400? Bien, lamentablemente el tiempo no nos da para mucho más. Esteban, dejemos con 2 cosas. Creo que es muy importante sembrar un poquito de esperanza en esto, y en esto vienen bien los consejos. ¿Qué hacer dentro de una familia cuando se tiene una persona con adicción? Y la segunda parte, recomendaciones sobre cómo abordar desde el sector público esto que tú lo has calificado como una epidemia. Lo primero que tendrían que hacer es, la familia cuando descubre un adicto tiene que ir donde un profesional y hablar con él directamente de que está entrando en adicciones y controlar lo que son amigos, controlar lo que son estudios, porque lo primero que empieza cuando se dan cuenta es cuando ya está empezando a destruirse.
Ya cuando se cae en cuenta que uno es adicto, el problema es que ya está consumiendo varios años. Porque somos una capacidad increíble para manipular los adictos y tapar. Y de parte del Estado, que revean un poco los tratamientos y empiecen a poner y a poder y hacerle que se legalicen todos los clandestinos. Lo primero que tendría que hacer el Estado es abrir, ¿cómo le puedo decir?, una etapa en que todos los clandestinos se puedan regularizar y darles permiso para que puedan visitarles. Y no imponer las condiciones que están haciendo actual, sino crear centros alternativos. Bien, si nos presentas y presentas al público a tu acompañante Esteban, que entendemos tiene también la intención de participar y con mucho gusto le... No, pensé que quería participar dentro de esto. Bien, en todo caso, reiteramos este compromiso de abrir un espacio público, que lo haremos ojalá con diversos actores en los próximos días, para tratar este tema realmente preocupante para los ecuatorianos. Gracias, Esteban, por tu presencia. Muchas gracias a ustedes, siempre para servir. Declaraciones de Esteban Ullauri, abogado, ex consumidor, ex adicto, como él ha señalado, y dirige desde hace muchos años ya un centro de tratamiento para consumidores, que es la Comunidad Terapéutica